Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Pedro Pineda. Él nos estará presentando sobre alimentos altamente nutritivos como es la quinoa y el sachachinchi. Agradeceríamos, ¿verdad?, que pudieran, nos regalaran de toda su atención. Esperamos contar, ¿verdad?, con una retroalimentación al momento de terminar nuestra presentación. Estaremos dejando un espacio libre para que podamos interactuar y podamos aclarar algunas dudas que tengamos con el especialista. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro, por estar con nosotros. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeras. Es un gusto estar a través de este medio y compartir algunas experiencias sobre dos cultivos muy importantes en la alimentación humana. El día de hoy voy a compartir con ustedes todo lo que respecta al cultivo de quinoa y sachachinchi. Vamos a comenzar primeramente con el cultivo de quinoa y posterior con sachachinchi. Como lo dijo el compañera, mi nombre es Pedro Pineda, soy el responsable del CDT Miraflores del municipio de Estelí. El cultivo de quinoa es un alimento que está siendo revalorizado por su aporte a la soberanía de muchos países como seguridad alimentaria, por los problemas de hambre y de nutrición que afecta a millones de personas en nuestro planeta. Existe una voluntad de nuestro gobierno para moderar todos estos sistemas de producción dentro del marco de la soberanía alimentaria de nuestro país. Por eso se está haciendo llegar a las familias campesinas nuevos cultivos nutritivos, en este caso hablando de la quinoa. Esto para fomentar una dieta diversa, balanceada y culturalmente apropiada para todas las familias del campo, fomentando a la vez la economía campesina, el consumo sano y además mejorar sus ingresos. Desde el año 2017, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria ha venido estableciendo pequeñas parcelas de estudio del cultivo de quinoa en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Miraflores del municipio de Estelí y además con pequeños productores de la región 1. En nuestro país tenemos condiciones muy buenas, condiciones agroecológicas favorables para establecimiento de quinoa, principalmente en la zona norte del país. Estamos hablando en la región 1 y región 6, en suelos donde tradicionalmente se siembra papa. Estamos hablando entre los 800 y los 1300 metros sobre el mar. Además, esto no quiere decir que no se puede establecer este cultivo en otra zona del país. Sí, claro, existen genotipos que puedan adaptarse a una variabilidad de condiciones agroclimáticas. En cuanto a los resultados que hemos tenido nosotros de rendimientos de este cultivo, hemos tenido cifras de 7,000 kilogramos por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de nuestra poca experiencia en este cultivo, producimos ya 15, 16 quintales por hectárea. Bueno, el cultivo es de la especie de la quinoa, hablando de la clasificación taxonómica, el nombre común quinoa y el nombre científico Chenopodium quinoa.
Hablando de los países que producen más quinoa, estamos hablando de Perú, Bolivia y Ecuador. Estos tres países son los que abastecen el mercado mundial de este cultivo. Hablando un poco de la historia de la quinoa, se puede decir que es un grano alimenticio domesticado, protegido y conservado por los pueblos indígenas andinos de la región andina de América del Sur. Su principal centro de origen y de conservación es el altiplano alrededor del lago Titicaca, del Perú y Bolivia, sobre los 3.800 metros sobre el mar. Aquí en estos dos países, Bolivia y Perú, estamos hablando que hay miles de variedades de este cultivo. Vamos a hablar un poco de las condiciones agroclimáticas del cultivo. Vamos a hablar de la temperatura. En cuanto a la temperatura, se adapta el cultivo a diferentes climas. Pueden ser calurosos y secos, lluviosos o secos, y aquellos fríos y lluviosos. O sea, si miramos esta característica de adaptación, quiere decir que nosotros tenemos esta gama de agroclimáticas que podemos incursionar con el cultivo de quinoa. La temperatura óptima de crecimiento y desarrollo van en dependencia de las variedades o de los enotipos. Está entre el rango, la temperatura de 15 a 25 grados centígrados. El cultivo puede tolerar bajas temperaturas y altas durante fases de desarrollo vegetativo y la formación de la inflorescencia. Pero las bajas y las altas temperaturas originan esterilidad del polen y afectan el desarrollo y crecimiento de la planta, dando lugar a la esterilidad del grano. Altas temperaturas en las diferentes etapas fenológicas del cultivo de la quinoa pueden estresarse. La humedad y precipitación. La quinoa se cultiva entre un rango de precipitación de 300 a 1000 milímetros anuales. Se considera que el rango de precipitación óptimo es de 500 a 800 milímetros. Los periodos críticos en los que la falta de humedad afecta la productividad son en la etapa de germinación y en la emergencia. Mucho cuidado con este cultivo si no tenemos humedad. Fotoperiodo. Las variedades necesitan por lo menos 10 horas de luz cada día para llegar a la antesis. Estamos hablando o antesis o al periodo de floración. Se recomienda, claro, en general, evitar épocas con alta temperatura y días largos, porque afectan el proceso de formación de los granos y por consiguiente el rendimiento. Suelo. En cuanto al suelo, este cultivo puede crecer en un rango amplio de diferentes tipos de suelo, siendo los óptimos los de buen drenaje, franco-arenosos, franco-arcillosos, semiprofundos, con alto contenido de materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que la quinoa es exigente al contenido de materia orgánica en el suelo. Se debe evitar suelos con problemas de encharcamiento, porque dificulta el establecimiento inicial del cultivo y luego a lo largo del ciclo propicia podredumbre del sistema radicular y por ende la muerte de las plantas de quinoa. Se pueden encontrar variedades de quinoa cultivadas en los suelos con pH desde 4.5 a 9. Morfología, vamos a hablar un poco de morfología porque es importante que sepamos algo de la morfología, porque es un cultivo que solo en la región 1 tenemos un poco vamos tomando cada día un poco de experiencia. Sabemos que la raíz de la quinoa es un tipo pivotante, consta de una raíz principal de la cual sale un gran número de raíces laterales muy ramificadas. La longitud de la raíz es variable, entre 80 centímetros a 1.5 metros. Su desarrollo y crecimiento está determinado por el genotipo o la variedad, tipo de suelos, nutrición y humedad, entre otros factores. El tallo. El tallo es la unión, claro, con el cuello de la raíz.
el tallo es cilíndrico y a medida que se aleja del suelo se vuelve anguloso en las zonas de nacimiento de hojas y ramas. La corteza del tallo es firme y compacta, formada por tejidos fuertes y bien lignificados. Esto permite mantener erectas las plantas durante todo su ciclo. Cuando los tallos son jóvenes, la médula es suave. Estamos hablando de la médula interna del tallo. Cuando los tallos maduran, la médula es esponjosa y se seca. Y en la cosecha se cae y el tallo queda hueco o vacío. Mira, son condiciones que de este cultivo, de que muy poco lo conocemos o lo hemos visto, sin embargo, en otras especies. El color del tallo básico en época de floración puede ser verde amarillo, naranja, rosado, rojo y púrpura. En algunas variedades se puede apreciar la presencia de estrías de diferentes colores. Encontramos varios tipos de tallos. Estamos hablando según el hábito. Estamos hablando del hábito sencillo. O sea, hay variedades de genotipos con un solo tallo y una sola inflorescencia terminal bien definido. Cuando hablo de inflorescencia, quiero decir que al final, en la parte del ápice de la planta, se encuentra una sola panoja. Hablamos de genotipos que tienen un hábito de tallo ramificado. Depende del genotipo también y está altamente influenciada por la densidad de siembra, nutrientes y otros factores. La altura de la planta, en este caso, desde la base del tallo al ápice de la inflorescencia varía de 5 metros a 3 metros. Quiere decir que mire cuánto puede llegar a medir un genotipo de quino, hasta 3 metros. Dependiendo, claro, de la variedad, de la densidad de siembra, la nutrición y del medio ambiente. Hojas. Las hojas tienen dos partes diferenciadas, que es el pecíolo y la lámina. El pecíolo de la hoja es largo y acanalado. Su longitud depende de su origen. Sus más largos son los pecíolos que se orinan directamente al tallo y más cortos los que se orinan en las ramas. El color del pecíolo puede ser verde, rosado y púrpura, como puede ser una planta muy atractiva que en ciertos lugares la ocupan como ornamental también. La inflorescencia. La inflorescencia es más que una panoja que llega a medir desde 15 centímetros a 70 centímetros. Generalmente se encuentra en el ápice de la planta y en el ápice de la rama. Tiene un eje principal, la planta de quino, secundario y ejes terciarios. En todas estas partes de los ejes secundarios, primarios y terciarios, ella florece y produce grano. Las flores de la quinoa son sésiles o pediceladas y están agrupadas en glomérulos. La posición del glomérulo en la inflorescencia y la posición de las flores dentro del glomérulo determinan el tamaño y el número de granos por fruto. Esto es muy importante para determinar la variedad que vamos a tomar. No todas las variedades son altamente productivas. El fruto es un aquenio. Aquenio podemos llamarle que es con un solo grano. Es un fruto que tiene un solo grano. De forma lenticular, elipsoidal, cónico o esferoidal. Cubierto por el perigonio cepaloide o las envolturas florales que rodean el fruto y se desprenden con facilidad a la madurez. Sin embargo, en algunos casos puede parecer adherido al grano incluso después de la cría, dificultando la cosecha y el procedimiento industrial de los granos. Entonces, hablando del fruto, cada capsulita que está dentro de la inflorescencia tiene el fruto, solamente cuenta con un grano. Es muy importante esto. Y la semilla, después que presenta tres partes bien definidas, que son el epispermo, embrión y el polispermo. El epispermo es la capa que cubre la semilla y está adherida al pericarpio. El embrión está formado por dos cotiledones, como cualquier otro cultivo. Y la radícula constituye aproximadamente el 30% del volumen total de la semilla y envuelve el triocarpio como un anillo. Bueno, la semilla, nosotros hemos tenido, con la poca experiencia,
granos que no hemos tenido la posibilidad de medir, pues, el tamaño o el color de la semilla. Puede ser de color amarillo, café, crema o blanco, o translúcido. Esto, claro, depende de los genotipos. Nosotros venimos trabajando solamente con un genotipo de origen peruano, de semilla de color amarillo. El tamaño varía, pues, entre 1.8 a 2.6 milímetros y se clasifica según el tamaño. En grande, que puede ser de 2.2 a 2.6 milímetros, mediano de 1.8 a 2.1 milímetros y pequeñas semillas menores de 1.8 milímetros. Este concepto es importante para cuando se va a clasificar y determinar el grano para la próxima cosecha. Es importante también que nos demos cuenta de las fases fenológicas del cultivo. Es el cultivo, por ser un cultivo de 6 meses, tiene 14 etapas fenológicas. Esto, a diferencia del maíz, el frijol, el cultivo básico nuestro, que solo son pocas las fases fenológicas. Este cultivo tiene 14 etapas o fases fenológicas. Como cualquier otro cultivo, comenzamos con la emergencia. La emergencia de la quinoa comienza a los 5 o 6 días después de la siembra, en condiciones adecuadas de humedad. Si no hay humedad, esta se puede retardar hasta 10-15 días. Y si en esos 10-15 días no hay humedad en el suelo, esta no va a emerger. Cuando los cotiledones aún unidos emergen del suelo, y es distinguible solo cuando uno se pone a nivel del suelo, quiere decir que no son visibles. Hay que ponerse a nivel del suelo para determinar esta fase fenológica. En esta etapa es muy susceptible de ser consumido por aves, por la suculencia y la disposición de la semilla encima del talluelo. Muy importante la humedad para la emergencia en esta primera fase fenológica. La segunda fase o etapa fenológica de la quinoa ocurre a los 7 días después de la siembra. Esto es cuando los cotiledones emergidos se separan y se muestran las 2 hojas cotiledonales extendidas de forma lanceolada angosta. Esto ocurre a las 7-10 días después de haberse sembrado. La tercera fase son las 2 primeras hojas verdaderas, que ocurre desde los 15 días hasta los 20 días después de la siembra. Es cuando fuera de las 2 hojas cotiledonales aparecen las primeras 2 hojas verdaderas extendidas, que ya tienen forma roboidal y con nervaduras claramente distinguibles. La cuarta fase, o la cuarta etapa fenológica del cultivo de la quinoa, esta ocurre a los 25 o 30 días después de la siembra. En esta fase la planta ya tiene buena resistencia a la sequía, a alta temperatura y al frío, con algunas genotipos o variedades. No todas pueden tener buena resistencia a estas condiciones. Cuando ya se observan 2 pares de hojas verdaderas completamente extendidas, y aún se nota la presencia de las hojas cotidianas de color verde. O sea, ahí ya estamos hablando que estamos en la cuarta fase fenológica del cultivo. La quinta fase es cuando ya aparecen las primeros 3 pares de hojas, o son 6 hojas verdaderas. Esta fase ocurre después de la siembra, a los 35-45 días. Aquí se observan 3 pares de hojas verdaderas extendidas, muy bien marcadas, se tornan de color amarillento y algo flácidas. La sexta fase es la ramificación. Dependiendo de la variedad o el genotipo, esta fase
fenológica del cultivo de la quinoa ocurre a los 45 o 50 días después de la siembra. Aquí se nota fácilmente, ya que una planta ya en crecimiento, 8 hojas verdaderas, extendida y extensión en hojas auxiliares hasta la tercera fila de hojas en el tallo. Se observa la presencia de la inflorescencia protegida por la hoja. O sea, las primeras inflorescencias están cubiertas por la hoja, no se notan muy fácilmente. En esta fase se efectúa el alporque. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener en claro que ya comenzando la ramificación de la quinoa, a los 45 y los 50 días es la fase de alporque del cultivo. La séptima fase es el inicio del panojamiento, o sea, ya aparece la panoja descubierta. Esto ocurre a los 55 o 60 días después de la siembra. Se nota un amurullamiento del primer par de hojas verdaderas. Se produce una elongación y engrosamiento del tallo. O sea, ya el tallo se está fortaleciendo, ya las panojas se están agrupando y el tallo se está fortaleciendo en cuanto al grosor. La octava fase es el panojamiento. El panojamiento ocurre a los 65 o 70 días de la quinoa, después de la siembra. A partir de esta etapa se puede consumir las panojas tiernas como verdura. Mire qué importante esta octava fase. Si estamos hablando de un cultivo alternativo alimenticio para nuestro país, para nuestra familia productora, para el campo de nuestra gente, entonces estamos hablando que a los 65, 70 días la quinoa se puede consumir todas las hojas tiernas como verdura. Muy importante esto. La novena etapa es el inicio de floración. Ocurre a los 75, 80 días después de la siembra. En esta fase la planta es bastante sensible a la sequía y helada. Mucho cuidado. Si tenemos en esta fase de floración, tenemos sequía, va a haber problemas. Y si tenemos helada, vamos a tener problemas. También ocurre amainamiento y floración de las hojas inferiores, sobre todo aquellas de menor eficiencia fotosintética, cuando hay cuando hay sequía y cuando hay helada. En cuanto a las flores, hermafroditas, apicales, los mérulos, conformantes de la inflorescencia, se encuentran abiertos, mostrando los estambres separados de color amarillento. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, en la inicio de floración, a los 75, 80 días, se mueve la inflorescencia, ya se encuentran abiertos. Los mérulos de la inflorescencia se encuentran abiertos, ya se vuelven de color amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que viene ya la formación de granos. Ahí está la décima fase de la floración, que ocurre en los 90 a 100 días. Ya ahorita ya llevamos 3 meses después de la siembra del cultivo. Hablamos inicialmente que son 6 meses para producir grano de quinoa. Entonces la floración ocurre entre los 90 y los 100 días. Es cuando el 50% de la flora de la inflorescencia principal se encuentran abiertas. En esta fase la planta es muy sensible a la baja temperatura. ¿Qué pasa con la baja temperatura? Las flores se caen en esta etapa. La fase de grano lechoso es la fase número 11, ocurre entre los 100 y los 130 días después de la siembra. Esta fase sucede cuando los frutos, al ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, explota y van a salir un líquido lechoso. Fácil determinar la fase número 11 ya en la formación del grano. Esta es la fase lechosa de que estamos hablando. Se aprieta con las uñas y sale pues el líquido lechoso. En esta fase el déficit de agua es perjudicial para la producción. Claro, está la formación de grano en grano lechoso y si no hay agua, pues por ende no vamos a tener producción. La fase número 2 estamos hablando del grano pastoso, que ocurre entre los 130 y los 60 días, y los 160 días después de la siembra. Asimismo, el déficit de humedad afecta fuertemente a la producción. Si no hay humedad, no hay riego en una plantación, vamos a tener rendimientos negativos en el cultivo de la quinoa.
En cuanto a los frutos, al ser presionados, presentan una consistencia pastosa de color blanco. Esa es la forma de determinar esta etapa. Y la fase número 13, que es la plena madurez fisiológica, que ocurre en los 160 a los 180 días después de la siembra. Es la fase en la que la planta completa su madurez y se reconoce cuando los granos, al ser presionados por la uña, presentan resistencia a la penetración. Esto lo hacemos en varios cultivos pues, para ver ya su plena madurez fisiológica. Lo podemos hacer en el sorgo, aunque la apariencia de la planta nos da ya una pauta. Pues sin embargo, presionando el grano, nos damos cuenta si ya está en plena madurez fisiológica el grano y está listo para la cosecha. En esta etapa, el contenido de la humedad del grano varía entre el 16 y el 14%, y es muy importante esto. Y la fase número 14 es la madurez de la cosecha. Es cuando los granos sobresalen del perigonio, dando una apariencia de estar casi suelto y listo para desprenderse, o sea, para el aporreo del grano de quinoa. Vamos a hablar un poco de las propiedades nutricionales o bondades de la quinoa. La bondad peculiar del cultivo de la quinoa están dadas por su alto valor nutricional. El contenido de proteína de la quinoa varía entre el 13.81 y 21.90% dependiendo de la variedad. Está hablando del alto valor nutricional que tiene la quinoa. Es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales. Nosotros sabemos muy bien que son 20 aminoácidos. Esto, además de presentar la vitamina B1, no contiene gluten y posee algunas variedades ya específicas, omega 3, 6 y 9. Propiedades nutricionales, muy importante esto porque el valor nutritivo del grano, como lo dije anteriormente, tiene todos los aminoácidos esenciales, como son la isoleucina, leucina, la lisina y otros, pues, además con alto contenido de fósforo, potasio, magnesio y calcio, entre otros minerales. Propiedades nutricionales. La hoja, yo lo dije anteriormente, que tiene un alto valor nutricional. La hoja de quinoa en otros países originarios, como estamos hablando de Bolivia y de Perú, lo utilizan como verdura. Nosotros tuvimos la experiencia de consumirla y es agradable, pues, el consumo de la hoja, pero hay que saber cuándo se consume. El contenido de proteína es superior al de algunas hortalizas de uso diario. Estamos hablando que es superior al contenido de proteína como el repollo, la hoja de la lechuga y otros. 100 gramos de semillas frescas que contienen. Muy importante esto. 100 gramos de semillas frescas contienen los siguientes elementos. Humedad, apenas anda por un 12.6%. Proteína de 14 y de 6%. Carbohidrato anda por el 59.7%. Fibra 4.1%. Ceniza 3.3%. Lisina 0.88%. Metionina 0.42%. Triptófano 0.12% y grasa, poco bajo en grasa, de 4.9%. Todos estos datos son parte numérica, son en 100 gramos de semillas frescas, en porcentaje. Usos. La quinoa tiene una gran versatilidad de uso. Se usa en sopa, el grano en sopa, en postres, en bebidas normales, en bebidas alcohólicas, en pasteles, en rones, en cerveza, etcétera, etcétera. La industria transforma el grano preferentemente en harina y algunos balanceados. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el cultivo de la quinoa, el mayor producto que se extrae es harina. La hoja y las plántulas tiernas son empleadas como reemplazo de las hortalizas, ya lo dije. Bueno, pues alto contenido de proteína y lípidos.
Se puede consumir las flores, mire qué importante, hasta las flores se pueden consumir de este producto, de este cultivo. Cuando el grano se encuentra lechoso, se puede consumir las flores, así como el coliflor, el brócoli, entre otras hortalizas. La saponía puede ser aprovechada en uso agroindustrial. La saponía no es que es un endulzocolorante que tienen algunas variedades o genotipos. Tiene uso medicinal, la hoja, los tallos y los granos, a los que se le atribuye propiedades cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas. Se puede utilizar contra el dolor de muelas, desinfectante de las vías urinarias. Se utiliza también en caso de fractura, en hemorragias internas y como repelente de insectos. Muy importante esto. La saponía puede ser aprovechada en uso industrial. Bueno, ya lo dijimos eso. Tiene uso medicinal la hoja, tallo y grano, a lo que se atribuyen propiedades cicatrizantes, inflamantes, analgésicos. Bueno, o sea, lo aumenté. Bueno, algunas características agroecológicas del cultivo que es muy importante saberlas porque puede ser que más adelante podamos estar sembrando en diferentes altitudes y longitudes de nuestro país este cultivo. Bueno, según la FAO, el cultivo equino crece desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para esto ahí ya existen en otros países genotipos para estos tipos de altura. La radiación, bueno, soporta las radiaciones extremas que le permite compensar la hora de color necesaria para cumplir con su periodo vegetativo y productivo. La precipitación, la quina requiere de al menos entre 500 y 800 milímetros durante su periodo vegetativo. Quiere decir que en los 6 meses que dura este cultivo necesita entre 500 y 800 milímetros. Esto, claro, cuando se siembra de invierno. Hablando de temperatura, la temperatura media óptima está alrededor de los 15-20 grados centígrados. Sin embargo, soporta temperaturas extremas hasta los 38 grados centígrados, inclusive menos 8 grados centígrados. Estamos hablando que en el hemisferio sur, en Sudamérica, bueno, que van las temperaturas y tenemos las 4 estaciones del año, aguanta o resiste los menos 8 grados centígrados. Los suelos, pues, en cuanto a los suelos, los mejores suelos son los que presentan buen drenaje. Estamos hablando de los francos, con alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas, y con contenido medio de nutrientes. Prefiere suelos neutros, aunque se le suele cultivar en suelos alcalinos, hasta un pH de 9, y ácido hasta un pH de 4.5. Manejo del cultivo. Vámonos un poco manejo del cultivo. Este cultivo se maneja igual al amaranto. En cuanto a la preparación del terreno, como todo otro cultivo a establecer, la primera actividad es el manejo, consiste pues en la ruptura del horizonte del suelo, superficialmente. O también es la remoción inicial de la capa arable o en la zona de crecimiento del sistema radicular. Esto se hace para todos los cultivos, ¿no? El objetivo es asegurar la germinación de la semilla, facilitar la emergencia de plántulas y el posterior el crecimiento y desarrollo del sistema radicular pivotante de la quinoa. Otro objetivo de una buena preparación del terreno es incorporar la materia orgánica superficial, enterrando los residuos de la cosecha anterior, la mala hierba, resto de semillas, de parásitos, estiércol y otros, de tal manera que se favorezca la descomposición de toda esta materia orgánica. Selección de los suelos. Si ya tenemos en mente el establecimiento de una parcela de quinoa en nuestros territorios, lo primero que debemos hacer es considerar la ubicación del suelo. Es recomendable señalar suelos ubicados donde no haya vegetación de árboles o arbustos, pues estos suelos cercanos a esta vegetación serán
susceptible al resguardo, al guardo o al uso de pájaros, y esto afectaría, claro, los rendimientos de la quinoa. Por lo tanto, tiene que estar retirado una plantación de bosques. Lo segundo que hay que tener en cuenta para la selección de un suelo para siembra de quinoa es que debe tener características físicas como textura franco-arenoso, contenido de materia orgánica óptimo, suelo con ligera pendiente, no inundable, con una profundidad adecuada. Proceso de preparación del suelo es como cualquier otro proceso cuando vamos a establecer un cultivo, comenzando con la herradura, el nivelado y el mullido del suelo. Esto se hace para tener las mejores condiciones, acompañado de agua o de riego para obtener una buena germinación de grano. Densidad de siembra. La densidad de esto depende del sistema que vamos a utilizar para la siembra de grano. Lo que se recomienda es de usar de 8 a 12 kilogramos por hectárea cuando la siembra es manual. Si la germinación es buena, la población de plantas que se obtiene es adecuada para un cultivo comercial. En general se recomienda una densidad de 20 a 30 plantas por metro cuadrado. Estamos hablando de 150.000 a 200.000, un poquito más de plantas por hectárea. Para cultivos no tecnificados se utilizan 75 plantas por metro cuadrado. Para cultivos tecnificados, cosechados con cosechadora o trilladora combinada. Pues ahí tenemos. Nosotros lo que hemos utilizado en cálculo que hemos realizado más que 6 libras por manzana de grano. Estos son cálculos que nosotros hemos hecho y teniendo una población por metro lineal de 20 plantas. Época de siembra, aquí es muy importante hablar de la época de siembra porque la quinoa es un grano que cuando en estado lechoso hay altas precipitaciones, se pueden hacer. Y entonces nosotros hemos considerado, ya con la poca experiencia, que los mejores meses para siembra de grano de quinoa, sembrar alguna plantación comercial de este cultivo, son los meses de noviembre y diciembre. Si vamos a hacer algunos riegos complementarios en los primeros meses del año. O sea, esto con la experiencia obtenida, que no se nos vaya a nacer el grano en la panoja. Entonces, pues, debemos tener en cuenta pues esta época de siembra. Si sembramos en otra época, vamos con el riego, que en una etapa dada de fenológica del cultivo existan o caigan altas precipitaciones y vamos a tener pérdidas totales. Los sistemas de siembra, existen varios sistemas de siembra, pero el más recomendable es el sistema por surco, el que nosotros hemos efectuado. Chorrillo ralo y simplemente, pues, otro sistema alboleo muy poco, pues, porque lo que hemos sembrado nosotros son pequeñas parcelas de observación. El riego. El cultivo de quinoa requiere de riego, especialmente en los primeros 30 días a partir de la emergencia, y posteriormente en la etapa de floración, formación de panoja y llenado de grano. Como se puede ver, solamente en 3 etapas o etapas fenológicas del cultivo es que necesitamos riego. Si no tenemos riego, pues son riegos, si sembramos de invierno, son riegos complementarios que vamos a hacer en la emergencia, floración y formación de panoja y llenado de grano. No se recomienda riego por aspersión porque se corre riesgo de que hayan o proliferen enfermedades fungosas. La hierba. El cultivo de la quinoa, como cualquier otro cultivo, es muy susceptible al ataque de malezas, de manera que provocarán competencia con las plantas de quinoa, restándole nutrientes, agua, luz, haciéndolo más vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Los momentos
para la hierba serán adecuados a la incidencia y tipo de maleza en el cultivo. Es recomendable recibir 2 de hierba, la primera a los 30 días después de la emergencia y la segunda antes de la floración o cuando han transcurrido 90 días después de la siembra. Este es el control de maleza. El alporque, se hace a los 50 días. Es una labor agrícola muy importante en la producción de plantas, en consecuencia en la obtención de buenos rendimientos. Las ventajas que se pueden obtener son el buen sostenimiento de la planta y de esa manera evitar a la came o tumbado de la planta. La aireación de las raíces del cultivo, la facilidad para realizar labores agrícolas como la evaluación de plagas y enfermedades y su control. Es importante el alporque en este cultivo. El raleo, bueno, si utiliza una alta densidad, es importante hacer un raleo, ya cuando la planta haya alcanzado unos 10, 15 centímetros y dejar al momento, disculpen, perdón, cuando la planta tenga un 20 centímetros se utiliza el momento oportuno para hacer el raleo de planta. Y hay que dejar entre 15 y 20 de planta por metro lineal. La fertilización. Bueno, hablamos que el cultivo de la quinoa es exigente al alto contenido de materia orgánica en los suelos. Pero como recomendación general es aplicar 80 a 40 kilogramos por hectárea de nitrógeno y fósforo, respectivamente, que se cubre con 100 kilogramos por hectárea, que 18-46-0 aplicado a la siembra. Más de 100, y además se puede utilizar de 150 o 100 kilogramos de nitrato de amonio por hectárea a la de hierba o el alporque. El abono completo, el 18-46-0, al momento de la siembra. También aquí es importante alguna pequeña desinfección por insecticida antes de la siembra. Hay que hacer en su momento, para alguna deficiencia del cultivo, aplicaciones de foliares con contenido de microelementos. Para la producción orgánica también se recomienda de 5 a 6 toneladas de abono por hectárea. La cosecha y la trilla. La cosecha manual debe realizarse cuando se detecta que el grano ofrece resistencia a la presión entre las uñas. La trilla se le ejecuta golpeando la gavilla o las plantas con su bellota con una vara sobre la carpa o plástico, así como se aporrea pues el frijol. Eso se puede aporrear. Si los lotes son muy pequeños, claro, si son grandes tiene que utilizar maquinaria agrícola. O cosecha. Esto es importante porque lleva un sinnúmero de secuencia de actividades. La limpieza facilita, claro, el secamiento de la semilla y debe hacerse rápidamente. Es necesario quitar restos de cosecha como pedazos de raíces, tallos, hojas, vainas, panojas o piedras pequeñas, polvo, etcétera, etcétera. El uso del viento es importante acá para hacer esta limpieza del grano del quinoa o para sacar las impurezas encontradas al momento del aporreo. Otra alternativa será disponer de zarandas metálicas con mallas de orificios pequeños para realizar estas actividades. Contenido de humedad. Si la semilla tiene un contenido de humedad mayor del 13%, es necesario secarlas. La semilla debe estar seca, 12% lista, y para ser almacenada con 12% de humedad de grano. Las plagas del cultivo, es un combo, pues muchas plagas tenemos, así como insectos subterráneos, masticadores del follaje, picadores, chupadores, raspadores y comedores de grano. Aquí es hacer un plan de manejo integrado de plaga para este cultivo. Pero lo más que hemos tenido y nos hemos encontrado es un combo de chinches que le chupan o extraen la savia de la plántula y por ende después tenemos problemas más adelante con
ataque de algunas enfermedades. Y otros son los mosca blanca, algunos gusanos, algunos falsos medidores, un combo de falsos medidores que atacan la hoja de quinoa. Las enfermedades, entre las enfermedades solo tenemos una muy importante, que es el mildio. La mayor parte de las enfermedades que afectan el cultivo de la quinoa están ocasionadas por hongos. En menor número la quinoa es afectada por bacterias, nematodos y virus. La incidencia y severidad varían en función de la variedad, estado fenológico y condiciones ambientales. Estamos hablando que el mildio es la enfermedad de importancia económica, y así que hay que tener cuidado con el mildio. Además de otras enfermedades de menor importancia económica, como son la mancha bacteriana, o de gallo, nematodo y virosis, y la podredumbre marrón del tallo. En general, estas enfermedades no son consideradas de importancia económica. La de importancia económica hay que tener cuidado al momento de establecer una parcela de este cultivo es el mildio. Y muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, a su orden.